Bueno, para todos los que se van uniendo, les cuento que Tere, el año pasado, bueno, ahora la voy a presentar igual, pero vamos a esperar. El año pasado Tere dio dos charlas invitada por Eirico, una en Club Santa Bárbara y el otra en San Matías. Habló sobre cerebro adolescente para presentar su libro del mismo nombre, que se los recomiendo. Estuvo muy buena, la charla circuló mucho, sobre todo para entender cómo está conformado el cerebro de nuestros hijos y entender un poco mejor su comportamiento, ¿no? Saber que hay cosas que no les podemos pedir ni exigir. Bueno, a ver, vamos a ver cuántos van unidos. Bueno, bastantes, 61. No quiero empezar tan puntual para esperar un poquito. Les cuento que esta charla después queda grabada, la compartimos, circulan, así que no se preocupen los que se tengan que ir antes. Bueno, Tere, ahí te están saludando un montón. Antes que nada, les cuento que tengo acá enfrente para ir anotando todas las preguntas que quieran hacer. Al principio con Tere fuimos armando una charla un poco más ordenada para dejarla hablar a ella. Y al final voy a hacer todas las preguntas que quieran hacer, así que vayan haciéndolas y yo las voy anotando. Bueno, Tere, ¿te parece que arranquemos? Y uno. Cuando vos digas, si querés esperemos un Dale, poquito. Tere, esperamos un poco más mientras la voy presentando a Tere. Tere Torralba, para los que no la conocen, es directora de neuropsicología de INECO, directora de Fundación INECO, investigadora del Laboratorio de Neuropsicología de Fundación INECO y también es profesora titular de neurociencias de la Universidad de Favaloro. Cuando le preguntamos a ver si estaba dispuesta a charlar con nosotros por este medio, porque es el único medio por el cual podemos llegar hoy a la gente, Tere enseguida nos dijo que sí. Nos sugirió hablar sobre el estado de la salud mental en general, porque nos dijo que la mente es nuestro principal capital. Así que vamos a ir tocando varios temas. Vamos a hablar sobre las técnicas, Aramos, ¿no? Va a hablar Tere, sobre las técnicas del manejo del estrés, la ansiedad y el estado de ánimo, sobre si existen o no técnicas para el afrontamiento positivo de ese estrés. Vamos a hablar sobre la construcción del bienestar y sobre la resiliencia. Todo esto para ver si llegamos a elaborar al final de la charla, a ver si existe la posibilidad de elaborar una estrategia para cuando llegue el momento de la post-pandemia, ¿no? Que ojalá que llegue. Si se perdieron la de los adolescentes, se las recomendamos, están diciendo eso ahí. La verdad que la charla de Tere del cerebro adolescente estuvo genial y está en una nota en la web de Tigris. El otro día la compartimos, la podemos volver a compartir. Tere, bueno, yo empezaría. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué piensan los científicos? Tere me va a hablar mucho a nivel científico, así que eso está bueno, sobre el impacto, y si existe en realidad, un impacto psicológico por culpa de este momento que estamos atravesando, digamos, de esta pandemia. ¿Esta pandemia tiene un impacto psicológico a nivel científico? Bien, bueno, gracias Rochi por la invitación y para mí es un placer estar con vos y que somos casi familia y además, bueno, con toda la comunidad que los sigue a ustedes, tanto Nico como Tigris, la verdad que es un placer. Y además me parece súper importante esto que vos me preguntás, porque más allá de que por ahí en el ambiente psicológico y psiquiátrico nosotros ya sabemos que el impacto es enorme, nos parece que todavía no se le está dando la importancia suficiente al impacto psicológico, o sea, los efectos psicológicos que trae la cuarentena. Por supuesto la pandemia, pero especialmente el aislamiento, ¿no? Somos seres absolutamente sociales y a diferentes niveles, en los adultos, en los adolescentes y en los jóvenes, los niños, nos impacta notablemente el aislamiento. De hecho, hay muchos estudios científicos que demuestran a partir de otras pandemias, pequeñas, donde también hubo aislamiento o cuarentena, que esto tiene un efecto directo sobre nuestro cerebro y sobre nuestras. Y como bien dijiste vos, para mí es muy importante que sepamos que cuidar nuestra salud mental es realmente nuestro mayor capital, ¿no? Y que más allá de todas las recomendaciones que yo hoy pueda contarles, si uno cuida su mente, está cuidándose en todos los sentidos, porque va a poder ser más productivo a nivel laboral, va a poder ser productivo entonces en lo empresarial, va a estar mejor relacionado con su familia, va a ayudar a cuidar de sus hijos, es decir, cuidarnos a nosotros por un rato, ser egoístas y mirar nuestra propia mente y nuestro propio espíritu, hoy es el mayor consejo. Y de hecho las encuestas, a los 10 días de la pandemia, nosotros sacamos una encuesta de Fundación INECO para ver cómo estaba justamente el
el impacto psicológico de esta cuarentena a los 10 días. Hoy, justo, Rochi, estamos por sacar una segunda versión de esta encuesta porque pasaron en el medio casi 40 días más, por lo cual, Sí, un montón. lo que yo hablé hoy, a mí me interesa que pensemos que probablemente esté potenciado. Y esto no son tan buenas noticias, porque, bueno, los resultados fueron bastante contundentes. De las 12.000 personas, por supuesto es una muestra pequeña, que fueron las que respondieron a la encuesta, de las 12.000 personas que respondieron a nuestra encuesta, el 50% estaba sufriendo síntomas de ansiedad a los 10 días de la cuarentena. Y 1 de cada 3 argentinos tenía síntomas de depresión. Por supuesto que en las encuestas nosotros no hacemos un diagnóstico, sería mucho pedir. Lo que hacemos es detectar sintomatología que esté afectando a la persona que esté respondiéndola. Por lo cual, es una alerta muy importante. 1 de cada 3 de las personas que respondieron se estaba sintiendo realmente mal frente a la cuarentena. Y una de las cosas que vamos a poder conversar hoy es, bueno, ¿qué pasó en estos 40 días que se le sumaron? Probablemente en algunos se haya exacerbado, probablemente otros hayamos encontrado algunas herramientas para poder lidiar con esta situación tan anómala de estar aislados. Y bueno, y ahora vamos a ver qué nos dicen los nuevos datos, que probablemente el viernes que viene ya tengamos algunos resultados específicos para poder decir, bueno, a los 50 días, ¿quién pudo ser resiliente? Vamos a hablar de esto al final de la charla. ¿Quién pudo aprovechar esta adversidad para sacar lo mejor de sí? Y cómo muchos otros simplemente intentamos sobrevivir, como la gran mayoría, ¿no? En este sentido. Pero ¿hay alguna posibilidad, mientras te acomodas, hay alguna posibilidad que ese estudio que vos decís que hizo INECO a los 10 días de la pandemia arroje algún tipo de resultado más alentador? Porque hay mucha gente que quizás al principio entró como en estado de pánico y después se dio cuenta que la cosa, estando los que tienen los recursos, ¿no?, para estar puertas adentro de manera más tranquila y seguir trabajando a distancia, la situación no era tal. Sobre todo los que no están acostumbrados a hacer teletrabajo. Es cierto. Eso es bueno, es una posibilidad y ojalá sí lo fuera. Yo creo que probablemente la población sea disímil en diferentes contextos, ¿no? Por eso te dije, por eso te aclaré. Sí. Tal cual. Probablemente algunas personas hayan encontrado el formato después de hecho, 40 días de cuarentena, bueno, 50 días hoy, ya genera cambios de hábitos, que esto también es interesante, que se ven también en nuestro cerebro, es decir, se cree que entre los 21 días y los 30 días aproximadamente se generan como estos nuevos cambios de hábitos, nuevos circuitos, donde el cerebro ya se acostumbra a una nueva conducta, ¿no? Porque sabemos que somos animales de costumbres, por lo cual los hábitos que vayamos obteniendo, por eso cuando uno cambia su alimentación, cuando uno hace más ejercicio, al principio nos cuesta un montón y después uno se va adaptando a ese cambio y lo vuelve, en general lo integra en su vida. Por lo cual, muchos de nosotros, y yo ahí también me incluyo, es como que ya nos hemos acostumbrado, hemos encontrado nuestro lugar en la casa, hemos encontrado, más allá de que tiene muchas dificultades, muchas... hay ciertas como obstáculos que tenemos que sortear que no son demasiado sencillos, ¿no? De que por ahí hoy vamos a hablar de todo esto, ¿no? Pero el hecho de estar conectado todo el tiempo en una pantalla, hay muchas cuestiones, por ejemplo, esta charla con vos o la charla con la audiencia, para mí hacerla personal es muchísimo más rico y además es más sencillo porque es más natural ver las expresiones de la gente. Yo acá estoy tratando de identificar en tu cara cuáles son las expresiones que estás teniendo y probablemente vos también y la gente conmigo, y sin embargo esto nos gasta mucho recurso cognitivo, ¿no? Los turnos del habla, vos hablás, yo no sé si esperar para que vos después sigas. Entonces esto que en realidad en forma automática se hace presencialmente, no lo podemos lograr, no es tan sencillo lograrlo vía online, por eso las comunicaciones hoy nos cansan, ¿no? Nos cansan los Zoom y más todo esto que ya sabemos que nos está sucediendo a tantos días de estar aislados. No, y ni hablar también de toda la previa, que quizás los que llegan y se conectan directamente al vivo no la ven, pero nosotros estamos hace 40 minutos, Tere, entro yo, entras vos, usó Wi-Fi, ponemos modo avión, como muchas cositas para que la cosa funcione. Tere, ¿qué pasa una vez que identificamos, ¿no? Esto que estamos con síntomas de ansiedad, de depresión, ¿no? Todo este torbellino de emociones, ¿cuál sería el primer paso para empezar a manejarlos, para llegar a algo positivo, digamos? Absolutamente. Bueno, primero me parece que es importante saber y validar que a todos
todos. Y esto, a mí siempre me gusta decir que la pandemia y este virus en particular ataca a unos pocos, algunos los ataca fuertemente y esto causa pérdida de la vida, que es algo tremendo. Otros se enferman y entonces también pierden su salud, pero todos nosotros tenemos un impacto psicológico. En ese sentido, toda la humanidad está sintiendo esto, es decir, el impacto está en todos. Algunos, y a mí me lo dicen, yo soy psicóloga, por lo cual recibo mucho feedback de esto, algunos la están pasando mejor que otros, pero todos estamos estresados, porque durante este periodo todos hemos perdido algo. Para empezar, la libertad. En los adolescentes esto es dramático, en los adultos es duro, y en los adultos mayores también es duro, ¿no? Porque la soledad en el adulto mayor es bravo, y el 50% de nuestros encuestados también admitieron tener una gran soledad, a pesar de estar conectados, ¿no? Sentirse solos. Entonces, primero, ante tu pregunta, es primero validar lo que nos pasa, es decir, todos estamos ansiosos, ya sé que después de 50 días ya sabemos esto, pero vuelvo a repetirlo, estamos ansiosos, estamos por ahí un poco anímicamente caídos, tenemos este torbellino emocional, de un día estamos muy activos, casi maníacos y queremos llevarnos el mundo opuesto y tenemos objetivos, y otro día no nos divierte mucho levantarnos de la cama, no sabemos cómo organizar el día. Entonces, validar nuestras emociones, identificarlas, y identificar lo que a mí me gusta transmitir, que por ahí no está tan de moda o tan hablado, que es identificar aquellos pensamientos catastróficos, ¿no? Esos pensamientos de todo o nada que a veces nos inundan, que decimos, yo realmente no puedo con esto. Y bueno, y empezar a hacer, nosotros le llamamos desde la psicología cognitiva, le llamamos reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es identificar nuestros pensamientos, cuestionarlos, ser abogados del diablo para ver si estamos pensando correctamente. Claro. Si a mí esto me lo dijeras vos a mí, es decir, esta pandemia no me va a dejar salir nunca más de mi casa, ¿yo qué te contestaría? De ninguna manera, desde ya, Rochi, vas a poder salir. Es cierto que hoy nos sentimos mal, pero calculá que, no sé, si en 10, si en 20, en algún momento vamos a salir. Entonces, ser abogados del diablo y cambiar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos, Rochi, y eso está muy estudiado desde la psicología cognitiva, determinan absolutamente nuestros sentimientos. Como nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, si yo pienso que el mundo es muy complicado o que es muy peligroso, probablemente me cueste mucho salir. Hay mucha gente que está diciendo que no sabe bien cómo va a volver a la normalidad, la nueva normalidad. ¿Cómo voy a hacer si yo me encuentro con alguien? ¿Lo abrazo con las ganas que uno tiene? Ya no es tan natural. Es decir, esta nueva normalidad nos genera miedo, y entonces identificar los pensamientos que vienen con esto es el primer paso para ver si podemos lograr mejorar nuestras emociones. Así que, primer paso es detectar si nos sentimos muy ansiosos. Si todo esto supera lo que nosotros consideramos la normalidad, qué es normal y qué no es anormal, me parece que es muy importante siempre decirlo. Es decir, cuando algo impacta en mi vida, y esto en cualquier tipo de situación, si lo que me pasa impacta en mi funcionamiento, hay que consultar. Entonces, aunque hoy no podamos salir a consultar, sí es importante que aquellas personas que están más ansiosas de lo normal, que se sienten más angustiadas de lo normal, si es necesario, llamen a su terapeuta. Hoy a través de la psicoterapia online es muy sencilla. Yo aún en este Instagram Live te puedo ver perfecto a vos, es decir, que podemos tener una conversación y ayudar desde la terapia, ayudar a que la otra persona cambie este pensamiento disfuncional que está impactando negativamente sobre su ánimo, ¿no? Entonces, lo más importante es identificar y trabajar en salirse de esos pensamientos catastróficos, usando nuestra propia inteligencia, nuestra propia estrategia, esto de abogado del diablo, pero también distrayéndonos. A veces ya no hay más estrategias, hay que hacer otra cosa. Entonces, ahí entra la rutina, que es tan importante, o sea, cuál es la rutina que estamos generando, que ya generamos en estos 50 días. Claro. Si me siento mal, bueno, hacer gimnasia, sabemos que hay muchos factores que son protectores de nuestro ánimo. Por ejemplo, la gimnasia, todo lo que genere bienestar, que va a ser probablemente de lo próximo que hablemos con vos, pero todo lo que genere algún tipo de bienestar nos genera pensamientos positivos y rompe con esta escalada de pensamientos negativos que nos pueden llevar también a afectarnos la vida cotidiana. Está buenísimo, Tere. Me encantó lo de proyectar en otra persona lo que uno está pensando, que si otro me lo dice, a ver qué le contestaría yo. Me parece un buen ejercicio, porque sobre todo cuando es de noche y uno deja volar la imaginación, tratar de no resolverlo en el momento de proyectarlo me parece muy bueno. ¿Y qué dicen vos, que sos tan estudiosa del cerebro?
¿Qué dicen las neurociencias o los científicos acerca de esto de, recién hablaste del bienestar y dijiste vamos a hablar más adelante, pero ¿se puede construir el bienestar? ¿Se construye? Bueno, esto es muy importante. El bienestar no se da de hecho, absolutamente se construye, se hace, se realiza. Es como una torre que hay que empezar a construirla para que desde los cimientos hasta el último eslabón se va haciendo paso a paso. Y la construcción del bienestar, de hecho hay todo, hoy en día está la llamada neurociencia del bienestar. Nosotros en Fundación INECO este año, el 28 de octubre, vamos a hacer un simposio que se llama justamente Construyendo la Neurociencia del Bienestar. Y vamos a invitar a investigadores de todo el mundo y va a ser abierto a la comunidad específicamente para que todo el mundo aprenda desde los expertos internacionales cómo podemos mejorar, porque lo que nos está sucediendo ahora, que es el durante la pandemia y lo que va a suceder después de la pandemia, la pospandemia, necesitamos trabajar sobre esto justamente, que es el bienestar. El bienestar, Rochi, es el amortiguador del estrés. Es decir, si uno está muy estresado, o sea, esta es una situación estresante, tenemos que saberlo, y aún a 50 días de seguir aislados y con pensando que el lunes algo sucederá o que por ahí se flexibilice la cuarentena, todavía nos queda un tiempito de semi-cuarentena, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones que a mí me parecen importantes decir. Primero, que cuando se abra la cuarentena, también vamos a sufrir una serie de estrés, porque no va a ser tan sencillo la vuelta, ¿no? Entonces, vamos a seguir con un cerebro que está un poco estresado. Y sabemos que el estrés también es bastante subjetivo. Lo que a mí me estresa probablemente a vos no, o viceversa. Es decir, el estrés tiene que ver con cuántos recursos tengo yo para lidiar con una situación. Si tengo muchos recursos y me siento que soy suficientemente capaz, no importa cuántas cosas tenga con las que tenga que lidiar, puede que yo no me sienta estresada. Pero cuando ese umbral se rompe, es decir, cuando uno siente que ya no tiene más herramientas para lidiar con lo que tiene, siente que está bombardeada de cosas, aunque para otra persona no sea así, ahí aparecen como, el estrés tiene estos como síntomas fisiológicos, cómo nos sentimos en el cuerpo, síntomas cognitivos, cómo pensamos, y síntomas más de tipo conductuales, que es qué es lo que hacemos. A veces nos quedamos medio paralizados frente al estrés, no podemos hacer nada. Sí. Y la construcción del bienestar viene de alguna manera a amortizar todo esto, ¿no? Es cómo podemos construir esta ciencia del bienestar, cómo podemos ir sumando herramientas para que uno pueda sentirse mejor. Y desde el punto de vista cognitivo, la reestructuración cognitiva de la que hablé antes, o lo que se llama revalorización positiva, es decir, pensar positivamente, eso es muy importante. No es solamente reestructurar y no ver el mundo negro, sino es cómo podemos ver la parte buena de esta situación. Y así la ciencia del bienestar se basa en, por un lado, este componente cognitivo, que es cambiar la forma de ver las cosas, brindarle un sentido a lo que estamos haciendo, y esto es un temón, es decir, ¿cómo podemos tratar de revalorizar o entender lo que está sucediendo, ¿no? Y no quiero caer en el cliché de esta salimos todos juntos, porque ya lo sabemos, que esto no tiene que ver conmigo, con vos, sino que esto lo tenemos que construir todos, ya sabemos, pero tenemos que encontrar, si uno le encuentra un sentido, y por eso un sentido, digamos, no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por tal persona, o sea, identificar por quién estás haciendo esta jugada vos, ¿no? Entonces yo siempre le digo a mis hijos, romper la cuarentena no tiene que ver con vos, tiene que ver con tu abuela. Claro. Entonces vos estás cuidando a tu abuela y la personificás, le pones nombre, apellido y cara. Y así, si uno le encuentra un sentido, probablemente genere este mecanismo de bienestar. Después hay otras cosas que se construyen con el bienestar que a mí me encantan comunicarlas, que tienen que ver con la amabilidad, con la solidaridad, con la generosidad, como las emociones positivas. Dejar de ver lo negativo que hablamos antes y que nos pasa, pero también decir, bueno, todo esto viene con emociones lindas y nuevas, porque bueno, tenemos nuevas experiencias, nuevas responsabilidades para con los otros, tenemos nuevas oportunidades de ayudar, que por ahí antes no la teníamos. Yo tengo infinidad de ejemplos de gente que no se me hubiera ocurrido cómo ahora se despertaron frente a esta situación y están haciendo cosas inéditas, desde cocinar en sus casas, juntar la comida, hacer materiales para que la gente se informe bien, o sea, desde cualquier ángulo, hacer barbijos, o sea, la solidaridad y todos estos aspectos, generosidad, solidaridad y amabilidad, activan en nuestro cerebro, Rochi, un área
esa misma área que se activa frente a las recompensas naturales, que alguna vez Claro. hablé yo en mi charla de cerebro adolescente, Sí. que tiene que ver con este Sí. núcleo accumbens. Es un centro de la recompensa que nos hace sentir bien porque se activa o de alguna manera se inunda de lo que se llama dopamina, ese neurotransmisor que nos Claro. hace sentir bien con nosotros mismos. Entonces, todas estas áreas que son el hacer las cosas por el otro, definitivamente inundan nuestro cerebro con algo que nos hace sentir bien. Tan bien como puede ser Claro. comer algo rico, como yo les contaba en Cerebro Adolescente, como cuando los chicos consumen algún tipo de sustancia que se activa esto también. Es decir, es el sistema de recompensa. Sí. A veces el sistema de recompensa natural o si el sistema de recompensa a partir de ciertas sustancias que son nocivas para el cerebro de los chicos y de todos. Entonces, el bienestar se construye así. Entonces, a través de los buenos hábitos, por supuesto, buena alimentación, buena rutina, todo lo que nos hace bien en general, que ya sabemos, porque todo eso tiene un impacto en nuestro cerebro positivo y todos estos nuevos conceptos que aparecen, emociones positivas que inundan nuestro cerebro y que después como la vamos a construir, no es que no la necesitamos porque la vamos a usar mucho tiempo más. Es decir, termina la cuarentena y tenemos que seguir con las armas, es decir, del bienestar, porque necesitamos sentirnos bien, porque vamos a estar todavía con el coletazo de los síntomas anímicos que sufrimos durante este tiempo. Entonces, y además porque nos queda para toda nuestra vida, ¿no? No, y Tere, y también porque vos también dijiste, entre las cosas que cuando charlamos sobre esta charla, antes, durante la semana, me dijiste que las experiencias nos hacen más felices que las cosas, ¿no? Tener experiencias nos vuelve más felices que tener cosas. Y esto de tratar de cultivar estas experiencias, dándole bolilla de alguna manera a estas emociones nuevas, es como una manera también de pensar a largo plazo, ¿no? En no solamente lo que ocurra ahora, si estamos más felices ahora, seguramente salgamos más felices después y más fortalecidos. Entonces eso Totalmente. También eso a mí me parece suma re para importante. después, digamos. Sí, muy importante que lo hayas rescatado, Rochi, porque en general en la ciencia del bienestar, una de las cosas que uno aprende cuando uno estudia como esta temática, y ya lo sabemos casi todos, pero no siempre lo experimentamos, a veces saber no significa que uno lo sienta, que las cosas no son lo que dicen, ¿no? Lo que nos hacen felices en general tienen que ver con experiencias compartidas. Y una de las cosas que estaba surgiendo mucho en las redes y por lo menos en las consultas es que, claro, hay menos experiencias supuestamente. Es decir, las experiencias, los viajes, las salidas, los encuentros. Bueno, pero hay otras. Es más importante. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es focalizarnos en las experiencias nuevas. Hablo de nuevo y tenemos en todos en nuestras casas, digo, ya no son más nuevas, pero fueron nuevas experiencias, es decir, están vinculadas con... Yo cuando pienso en mis experiencias en estos 50 días, por ejemplo, hacer gimnasia con mi hija jamás lo había hecho y probablemente no sé si lo vamos a mantener, pero fue una experiencia linda de apego. En mi casa la cocina no era un lugar muy transitado en general y sin embargo ahora casi todo sucede, o sea, cuando alguien está cocinando el resto lo está acompañando, entonces las conversaciones suceden en el ámbito de la cocina. Hay como nuevas experiencias y qué sé yo, cuando es fin de semana hay ciertos rituales que ahora estamos generando para que sean diferentes a los de la semana. Entonces todo eso me parece, y estas experiencias que vos decís, que es relacionarse con el otro, ayudarlos de alguna manera, qué sé yo, mi hija Olivia está pagándoles las cuentas a mi madre, por supuesto, porque mamá no puede salir, y son experiencias novedosas que también van a transformar nuestro cerebro y que probablemente también se genere esto que decís vos, esta como retroalimentación positiva, ¿no? Que es muy importante en este momento, que la necesitamos fuertemente. Y te hago una pregunta, Tere, frente a todo esto, los argentinos estamos bastante acostumbrados a las continuas crisis, digamos, y somos resilientes casi que hasta por naturaleza. ¿Se puede crecer en la resiliencia? ¿La resiliencia aumenta? ¿Está bueno que la veamos, que la reconozcamos, que nos sirvamos de ella? Totalmente. Primero, por ahí muchos de ustedes ya saben lo que es la resiliencia, pero es importante como reforzar el concepto de que la resiliencia tiene que ver con salir fortalecido frente a una adversidad, ¿no? Es un término que se utiliza y que viene medio de la metalúrgica o en el origen, porque tiene que ver con doblar el metal pero sin quebrarse, y es una palabra para mí muy atractiva porque te habla de la posibilidad de sacar lo bueno de lo malo, ¿no? Y me parece que tenemos que aprender,
como bien dijiste vos, los argentinos, que no solamente las personas a ser resilientes, sino que la comunidad en sí, ¿no? Porque la comunidad no es la sumatoria de cada uno de nosotros, definitivamente. No. Entonces, la pregunta grande en resiliencia es, ¿uno nace resiliente? Porque es cierto que hay gente que uno ve que le ha pasado de todo en su vida y sin embargo sigue para adelante y capitaliza, ¿no? Esos aprendizajes. Sí. Y ahora a todos nos está pasando algo. Es decir, esto no es lo que le pasó a tal persona, es como sociedad entera a nivel mundial nos ha sucedido algo. ¿Y qué vamos a haber aprendido de esto? Probablemente a nivel personal cada cual tendrá su respuesta, a nivel comunidad veremos, a ver cómo lo aprendimos. Y ahí es la pregunta es esa, entonces, ¿es genético o es ambiental? ¿Aprendemos a ser resilientes o venimos resilientes? Por lo cual ya está, depende de la genética que tengamos. Se nace o se nace, ¿no? El típico dilema. Y la respuesta es que más allá de que hay gente que pareciera tener como más herramientas que otras, y eso puede venir en la predisposición genética, hoy se cree que, como en casi todo, el ambiente es muy, muy importante, por lo cual uno puede aprender a ser resiliente. ¿Y cómo sería ser resiliente? Justo tuvimos una conversación con un agente de Inglaterra, de Cambridge, un investigador, y él decía que, claro, no es tan sencillo enseñarle algo a alguien a ser resiliente. Sin embargo, tiene que ver con la estrategia. Y acá me voy a detener para entender que la estrategia es decir, cómo pensamos salir de esta situación. Hay que ser estratega, hay que diseñar la salida propia de cada uno de nosotros. Es decir, ¿cómo me voy a reinventar? ¿Cómo voy a volver a trabajar? ¿Cómo voy a salir de mi casa? ¿Con quiénes me voy a encontrar? ¿Qué voy a priorizar? Porque también esto nos hizo reflexionar, ¿no? Y a veces nos encontramos con que por ahí no teníamos tan bien acomodados todas las fichitas y las fichitas que creíamos que eran importantes no lo eran. Bueno, uno, como siempre, reflexiona, ¿no? Y entonces puede modificar un poco su conducta. Entonces, me gustó la palabra que él usó. Yo ahora voy a decir otras características, pero estrategia me parece clave y la estrategia está relacionada con nuestro lóbulo frontal. Por eso hay que ayudar a los niños y a los jóvenes y a los adolescentes a ayudarlos con la estrategia. Ellos no tienen esta parte del cerebro en desarrollo, como siempre digo. Te iba a preguntar. Sí. Ellos están inmaduros en esto, ellos son pura emoción y poca razón. Entonces tenemos que ayudarlos a cuál sería la estrategia para salir adelante para ellos, ¿no? Tenemos que ayudarlos ahora también para que mantengan sus rutinas, para que puedan tener algo que los active, para que le encuentren un sentido, todo esto que hablamos, ¿no? Para que identifiquen sus emociones, todo lo que digo para nosotros es lo mismo para ellos, pero tenemos que ayudarlos porque nosotros sí tenemos desarrollado nuestro lóbulo frontal. Algunos tendremos más o menos estrategia, digo también en cuanto a personalidad, pero hay que trabajar sobre el diseño de la salida, ¿no? Por eso para mí es muy importante que pensemos, esto a nivel personal, ahora voy a dar mi opinión a nivel general, pero a nivel personal pensemos en qué nos queremos transformar después de esta pandemia o después de esta cuarentena. Y otras cosas importantes, Rochi, de resiliencia que a mí me sirven es, la persona resiliente tiene que tener ciertas características, entonces necesitamos como trabajarlas. Uno es ser flexible, o sea, la flexibilidad es clave. Las personas que son rígidas y que les cuesta salirse de su pensamiento, probablemente tengan dificultades para adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, claro, la flexibilidad... Son los que están como enojados con la situación. Probablemente están enojados, están refunfuñando todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. O no pueden no pueden salir de su propio pensamiento. Y esto es una situación que ya pasó, digamos, y ojalá termine, pero digo, ya está, no podemos cuestionarla. Entonces ¿cómo vamos a salir? Hay que pensar alternativas. Entonces, la flexibilidad es muy, muy importante. Segundo, muy importante es ser rápido. Y esto suena raro, pero tiene que ver con el ser resiliente. Si uno se acomoda rápidamente a las circunstancias, uno puede sobrevivir. Si uno tarda mucho en pensar las alternativas y cómo salir de mi lugar, probablemente nos hace menos resiliente, porque por ahí no lleguemos a destino. Claro. Después necesitamos restablecer metas, o sea, todo aquello que antes parecía que era sencillo y que íbamos hacia el norte, ahora por ahí vamos hacia el oeste. Claro. Porque hay que reacomodarnos, porque cambió el contexto, ¿no? Entonces, esto viene de la mano de la flexibilidad, pero es muy importante el cambiar las metas. Ya está, los objetivos de antes no son los objetivos de hoy, y si me voy a quedar llorando porque los objetivos de antes no prosperan, no voy a poder encontrar nuevos objetivos, esto es estrategia también, nuevos objetivos hacia dónde dirigirme, ¿no?
Entonces, es muy importante la flexibilidad, la rapidez y el cambio de metas. Y por último es el sentido. Las personas resilientes son las personas que, y mucho tiene que ver con la espiritualidad, las personas que le encuentran un sentido a lo que están haciendo, ¿no? Y un sentido específico, es decir, un sentido, sea quien sea cual sea la religión, o sea cual sea el sentido que le estén encontrando, hay algo más allá de lo que está sucediendo hoy, y por ese algo yo estoy luchando. Entonces, eso también hace a una persona resiliente. Y si pudiéramos entrenarnos en esto y tratar de entrenar a nuestros hijos en la resiliencia, de la forma que podamos, porque yo insisto, el mejor entrenamiento, hoy me preguntaban en una entrevista al mediodía, y el mejor entrenamiento es la imitación. O sea, si nosotros somos resilientes, ellos van a aprender estas características. Ponérselas en palabra, decírselas y hacer lo que podamos, ¿no? Porque a veces no podemos, no nos sale. Pero en definitiva, somos sus modelos y tenemos esa responsabilidad. Entonces, si tenemos esta información, lo que hay que hacer es tratar de trabajar sobre esta información y transformarnos nosotros en personas más resilientes y que ellos puedan, de alguna manera, contagiarse de alguna forma. Está buenísimo, Tere. A los que están preguntando, sí, la charla va a quedar grabada, después la vamos a poder compartir y estoy anotando las preguntas y después al final se las voy a hacer, pero primero quiero hacer las que yo tengo más o menos guionadas y que van llevando a lo que... Recién vos estabas hablando de esto de elaborar una estrategia y el otro día charlando entre las dos hablamos, yo te quiero preguntar el riesgo de está muy bien, tenemos voluntad, armamos la estrategia, ¿qué pasa con el agotamiento mental, con esa fatiga de tratar de acomodarse? Y como vos bien me pusiste el ejemplo, me dijiste es como cuando uno hace una dieta y se engancha y va perfecto y de repente patea el tablero y al final te termina saliendo el tiro por la culata, como bien dice la frase, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, yo creo que a ver, hay dos cuestiones de esa pregunta. Primero, lo primero que me surge mientras vos me decís eso es, no hagamos el régimen más estricto que podamos ahora. Es decir, el régimen es un decir, ¿no? Digamos, tenemos que ser un poco, y lo dije durante toda la cuarentena, necesitamos ser un poco flexibles. Flexibles, digo, autoexigentes. Exacto, en nuestra rutina, digo, ¿no? Por supuesto, no, yo jamás voy a decir, jamás quiero que quede claro que jamás voy a hablar de flexibilizar una norma, porque en eso me parece que hay que ser muy claros. La norma es, estamos en cuarentena, no se sale. Entonces, más allá de salir a comprar o lo que diga, o sea, hay que seguir la normativa. En el contexto de la normativa, ser menos exigentes con nosotros mismos, ser más compasivos, y eso también tiene que ver con el bienestar, es ser compasivos con uno y ser compasivos con el otro, con nuestro marido, con nuestros hijos, porque las dificultades en las relaciones interpersonales probablemente hayan aparecido en muchas de nuestras casas. Creo que nadie puede evitar eso porque, bueno, vivimos 24/7 todos pegados y entonces ser compasivos y ser menos exigentes creo que nos puede ayudar a que en esta época que ha sido excepcional utilicemos estos recursos que también son excepcionales. Y además para, tal cual dijiste vos, para que no suceda esto, ¿no? Que si de repente hicimos las cosas tan perfectas y quisimos que todo sea tan perfecto y un día digamos ahora no queremos hacer más nada y además para que la salida de la cuarentena, que es esta post-cuarentena, la salida gradual, que en algún momento sucederá, sea muy cauta, ¿no? Yo estoy bastante preocupada porque lo que necesitamos es información clara y concisa de cómo va a ser, sino cómo uno transmite a los jóvenes qué se puede y qué no se puede. Entonces, esperemos seguí. Esperemos la información, y después te pregunto yo de los jóvenes. No, esperemos información clara para poder nosotros bajar nuestra bajada de línea a nuestras casas, para cuál es lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Porque los jóvenes, acordémonos que no tienen miedo, porque ellos no están en riesgo, saben que su riesgo es mucho menor, pero sí son grandes transmisores. Y entonces, de a poquito, empieza a filtrarse con ese, como vos empezaste, con ese agotamiento que tenemos, porque pensemos que nunca nos pasó que tengamos que ser el director de orquestas de nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Cada uno de nosotros, ¿no? Sí, es decir, eso a veces en el trabajo se organiza solo, vos llegás a tu trabajo a tal hora y empiezan como una secuencia de acciones, o uno puede manejar un equipo, pero manejar tu vida completamente en cada horario sin que nadie te la regule, o sea, es un mecanismo autorregulatorio, es agotador, y lo hemos vivido, que estamos todos mucho más cansados que lo que uno se imaginaría, ¿no? Entonces,
estos mecanismos autorregulatorios nos han agotado a todos y por eso estamos en un periodo donde todos sentimos que necesitamos descomprimir, que necesitamos que se flexibilice la cuarentena. Esto dependerá de las reglas, pero que no sea que esa descompresión de estar tan comprimido termine en este riesgo de una salida masiva de nuestros adolescentes olvidándose ya del riesgo que corren, porque además acordate, Rochi, que nosotros todos tenemos un sesgo que se llama el sesgo de optimismo, que en general regula nuestro cerebro y que es, a mí no me va a pasar. Y entonces hasta que no te expliquen que sí te va a pasar, y ahora yo creo que el mayor temor que tenemos en la actualidad es que ya a esta altura de a poquito se han bajado como los niveles defensivos. Sí, eso es lo que ¿no? yo veo también. No, y sobre todo también bajamos la guardia después de tanto tiempo con respecto también a los permisos, sobre todo con los jóvenes, que es lo que vos decís. Es como que de golpe ya no tenés más ganas de explicarles, de decirles que no es por ellos, que es por el otro, tampoco se puede poner en el lugar del otro. Exacto. Entonces, es muy difícil llevarlo adelante, digamos. No sé si hay alguna, más allá de lo que estás diciendo, si hay algo más contundente como para que podamos hacer. Eso por un lado. Y después te quería preguntar, vos recién dijiste que es muy difícil, te hago dos preguntas en una para no olvidarme la segunda, que es muy difícil ser nuestros 24 horas autorreguladores mentales y que todo dependa de nosotros. ¿Qué pasa con esto de que también vos me dijiste de generar habilidades que quizás nos hagan pensar en cosas que van más allá de nuestra rutina dentro de casa o habilidades manuales o lo que fuera, como para pensar en el bienestar nuevamente a largo plazo, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, digamos. Sí. Dos cosas te pregunté, perdón. Bueno, la primera era... No, la primera con complicada. los adolescentes, ¿no? La primera con los adolescentes, sí. Yo lo que yo pediría, digo, y no depende de ninguna manera de mí, es, yo, Teresa Torralba, necesitaría reglas claras para poder transmitir. Creo que todavía las reglas claras, quiere decir, en el lugar donde yo vivo, en mi distrito, porque ya sabemos que a veces por ahí las bajadas son nacionales y no son justo donde vos vivís, pero en donde vos vivís, ¿cuáles son las reglas específicas? Y si me decís... 50 días de cuarentena no ha habido, creo, en la historia una cuarentena tan larga, por lo cual estamos hiper exigidos. Me es difícil lidiar, y esto te soy completamente sincera, estoy parecido a lo que vos decís, me cuesta lidiar con los jóvenes. O sea, me cuesta lidiar con mis hijos para explicarles que todavía no se puede salir, ¿no? Cuando, por supuesto, aparecen otras personas que sí salen, ¿entendés? Entonces, porque ya pasa eso, hoy ya salen. Bueno, eso chicos, acá están comentando, una persona está comentando que dice que salió a llevar a su hijo al médico por una urgencia y que estaba lleno de gente mayor en la calle. Y ayer uno de mis hijos me decía lo mismo, mamá, acá no salimos y cuando yo salgo al supermercado porque va con algo pedido por nosotros, me dice, está lleno de gente en la calle. Bueno, eso es cierto, y cuando uno piensa y mis hijos me dicen lo mismo, porque cuando los mando al supermercado, ellos se encuentran con que la gente mayor sale aunque sea al supermercado. El tema de lo que sucede con la gente mayor, Rochi, es que el cerebro, el envejecimiento normal, cursa con ciertos factores de riesgo que uno sabe, y uno de los factores de riesgo importantes es la soledad, y la gente mayor necesita el contacto, porque eso... Claro. Te pone más vulnerable el estar solo, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de y por eso las medidas, esta cuarentena tan larga, que es entendible a nivel sanitario, a nivel psíquico, emocional, es muy difícil. Entonces, yo me he cansado de escuchar gente mayor que me dice, yo me pongo una bolsita en la mano y salgo, y no sé si va a hacer las compras, sale a dar una vuelta. Entonces, yo no soy quien para juzgar, yo lo que estoy segura es que esos cerebros están necesitando somos seres sociales, entonces necesitamos gente, necesitamos aire, necesitamos naturaleza, todo eso nos genera el bienestar, que era tu próxima pregunta, que es, bueno, hay algunas habilidades, algunos rutinas, algunas actividades que generan bienestar y que hay que incorporarlas. Y eso no solamente hacer bien al otro, ¿no? Sino también esto que decías vos, habilidades manuales, el cocinar. El tema es que cada cual tiene su perfil, ¿no? Al principio de la cuarentena te decían, hacé comida sana y hacé unas ricas vidas. Ya estamos hartos de la comida sana y yo hoy almorcé un sándwich de jamón y queso. Yo hoy no cociné, dije, y cada cual se arregla, yo no doy más. Entonces, también tenemos, y dije, bueno, yo no puedo, ¿viste? Aparte estoy hablando de esto, sean compasivos conmigo, hagan lo que quieran, yo no cocino.
Claro. Lo cierto es que estamos en un punto un poquito de inflexión, ¿no? Y por eso realmente, y los estudios científicos, vuelvo a decir, del resto de las pandemias hablan de que cuando la extensión es muy larga, el impacto psicológico es muy fuerte. Y yo creo que estamos en ese momento, ¿no? Y me alegra que un montón de gente tenga muchos recursos y estrategias de afrontamiento positivo del estrés y que sean capaces de haber disfrutado esta cuarentena, pero mucha gente la está pasando muy mal. Estoy segura de eso. ¿Y qué es esto? Vos dijiste antes que obviamente que tenemos que elaborar como una estrategia para salir, para la pospandemia, digamos, para afrontar esto. Ahí una de las preguntas que hicieron fue si a los adultos mayores tienen también la posibilidad de elaborarla y de qué manera. Siempre tienen, o sea, uno sí. hasta la tumba tiene por supuesto, por suerte, yo pienso lo mismo, pero tiene capacidad, sí, ya sé, tiene capacidades de generar estrategias. Hoy en día la expectativa de vida se ha alargado enormemente, por lo cual, no sé, ya a mí me es muy difícil hablar de gente mayor, porque no sé, a 70 años te quedan por ahí 20 años de vida, cuando tenés sí, 80 totalmente. hay gente que... Y sabemos que no tiene tanto que ver con la edad que tenés, sino tiene que ver con tu mente, con tu actitud hacia la vida. Así que claro. A mí me parece, yo estoy muy acostumbrada a trabajar con gente mayor y me parece que tiene absolutamente que ver con su personalidad, con sus habilidades, con sus capacidades, y siempre hay estrategia para adelante. El día que no haya estrategia / esperanza, también, porque también podríamos sumársela a la estrategia de la esperanza, ahí sí ya estamos mal, pero creo que siempre hay y hay que elaborarlo. Yo digo, es difícil pensar en la pospandemia porque todavía estamos en pleno. Sí hablar un poquito de la poscuarentena. Creo que a lo que yo más apunto es en el corto plazo que alguien nos ponga, primero que seamos cautos, a los adultos mayores, a nosotros y a los jóvenes, seamos cautos porque hay que seguir las reglas y las reglas son, todavía estamos en cuarentena. Y se flexibilizó para los grupos que se haya flexibilizado está perfecto, pero el resto tenemos que seguir cuidándonos porque no queremos un efecto rebote con tanto trabajo que se ha realizado desde el punto de vista nacional. Eso por un lado. Entonces, sigamos las reglas, veamos cómo abrir las compuertas cuando sea el momento de a poco y de a poco, sabiendo que hay que generar las rutinas que se han generado en las casas para el trabajo. Ay, se me fue. Perdón. Sí. Estoy de vuelta. No te habías congelado. Sí, porque no, es la batería. Todavía me queda un poquito, pero me avisó. Y lo que digo es... ¡Qué miedo! No, qué miedo. No, nos quedan 10 minutos, sí. Sí, bueno. No sé, se gastó demasiado, no sé por qué, pero bueno, puede pasar. Sí. Por ahí está cansada de escucharme ya. No, dale, perdón, Tere, te entonces, te decía que bueno, que la parte de las herramientas futuras tienen que ver con una salida muy organizada, entonces hay algunas, me parece a mí, algunas actividades que ya sabemos que se van a mantener por largo plazo, por lo cual ya hay que dejarlas, no son por un momento excepcional, van a ser por meses, ¿no? Entonces, tanto el estudio como la universidad probablemente, y yo soy docente, así que doy clases, ya está, eso va a ser una modalidad que probablemente por unos meses más sea así, entonces ya hay que dejar organizado ese plan y ya el permitido de atender en el caso de mis hijos, atender la clase de la universidad en la cama, ya no va, porque va a ser todo el año en la cama probablemente. Claro. Entonces, hay que generar estrategias, hay que generar nuevos hábitos para poder convivir con lo que viene después, que no va a ser la vida normal, va a ser la nueva normalidad, que es el próximo tema que hay que hablar, que es cómo va a ser la salida de la cuarentena, la pospandemia y esta nueva normalidad, cómo vamos a conectarnos. Este investigador me encantó cuando uno de nosotros le preguntamos cómo nos vamos a contactar los seres humanos, cómo nos vamos a relacionar después de esto, sabiendo que hay gente que tiene bastante miedo, ¿no? De volver a nosotros somos muy abrazadores, muy toquetones los argentinos, entonces, ¿cómo vamos a aprender? Yo me acuerdo del último día que atendí, que cuando saludé hola a mi paciente y le dije, te pido mil disculpas, yo te daría un abrazo como lo he hecho toda mi vida, que necesito el contacto con mi paciente antes de empezar a atenderlo. Y costó mucho, digamos, esa semana donde teníamos distanciamiento social, pero podíamos seguir trabajando.
¿cómo va a ser la vuelta, no? Y este Claro. investigador decía, va a ser probablemente como, ¿viste cuando uno se va a vivir, por ejemplo, a Inglaterra, donde vos argentino y él vive allá, ¿no? Él decía, un argentino se va a vivir a Inglaterra y se encuentra con que hay como nuevos códigos que uno no los entiende bien. Y vamos a estar todos como viviendo en el extranjero, es decir, nos vamos a tener que relacionar y acostumbrarnos a relacionar de una manera, por lo menos por un tiempo, Dios quiera, porque yo extraño enormemente la cercanía física, pero entiendo que esto va a ser largo y por ahí vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Tere, ¿y qué le dirías a los jóvenes, adolescentes que, bueno, cada uno siente que en este momento está perdiéndose lo mejor de su vida, ¿no? Algunos dicen, bueno, los que tuvieron que posponer casamientos, los que tuvieron que posponer viajes, los adolescentes, los chicos que están en su último año de colegio, que lo esperaron toda su vida y que de golpe ese año no es, los que tienen miedo, están como, me pasa en casa, no tengo ninguno en el último año, pero tengo una casi, y está como siempre viviendo en el futuro de lo que se está perdiendo. ¿Qué le dirías a ese grupo de... Mira, yo te soy muy sincera, me parece que no tienen mucho consuelo. Yo solo, lo único que haría es ponerme en su lugar, en serio, Sí, porque me parece que usar herramientas para encontrar una parte positiva, yo no la comparto, porque no las tengo. No. Me parece que lo que hay que hacer es acompañarlos en qué lástima lo que te está pasando, yo te comprendo, o sea, probablemente vayas a poder tener esas experiencias en el futuro. Vos las querías ahora, yo lo sé, digo, y tenés razón, y acompañarlos en esa frustración. No veo otro plan que el acompañamiento, te digo la verdad, porque si no te estaría mintiendo. Me parece que bueno, que a veces, y aparte es parte del aprendizaje de la vida, ¿no? Y después acá yo fui anotando otras preguntas. ¿Qué pasa con las personas? Hay dos preguntas que salieron. Una es las personas que sienten que no se pueden concentrar en su trabajo, y las que tienen problemas para conciliar el sueño, que dicen que les pasa desde que empezó la cuarentena, digamos. Dos enormes problemas. Enormes y compartidos problemas también, digo, nos pasa también a todos. El tema, empiezo por lo de las fallas atencionales, es uno de los motivos mayores de consulta en la actualidad, es decir, les pasa a todos, pero yo creo que tiene que ver mucho específicamente con esta nueva modalidad que nos quita muchos recursos, ¿no? Hay como dos factores. Por un lado, todo en lo online, esto que te decía yo del desgaste del recurso cognitivo que tiene que ver con lo online, con esto, por ejemplo, recién nos vamos a poner nerviosas si se me apaga el teléfono por la batería y me vas a querer matar, esperemos que no. No sé, no veo, pero no importa. Igual nos quedan que 5 minutos, pero yo quiero que lo cierres de una manera positiva, te pido. Sí, dale. Bueno, ya estamos muy positivos, sí. Bueno, por un lado, las dificultades atencionales que, como decís vos, aparecen y que tienen que ver con toda esta movida de lo online y del internet y de lo nuevo en general nos genera ansiedad. Y por otro lado, con los síntomas anímicos, es decir, como estamos con síntomas anímicos, todos, de alguna forma, en algún momento, todo lo que tiene que ver con nuestro ánimo impacta directamente sobre nuestra cognición. Entonces, es normal que estemos como más inatentos, y eso está bueno atender a qué es lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué estamos inatentos? Estamos como preocupados, estamos ansiosos. En general, se relaciona con eso, con nuestras emociones. Y entonces, si estamos nerviosos, por ahí, a quienes les guste hacer mindfulness, meditación, ya sabemos que eso genera mucho bienestar. Parte de lo que hoy no dije porque está muy, muy de moda y creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, realmente hacer meditaciones, hacer respiraciones, conectarse con nuestro cuerpo, tranquilizarse, también hacer listados, o sea, acordémonos de esto que te dije hoy, somos estrategas de nuestro día entero, entonces tenemos que organizar nuestro día. O sea, yo desde los primeros días no fue tan sencillo, pero después agarré una agenda y poner 1, 2, 3, 4, 5, cuáles son las 6 cosas que tengo que hacer hoy, y después levantarte, comer en otro lugar de donde vos trabajás, o sea, organizar tu sistema para poder ser más productivo, y esto es muy importante. Entonces, esto que dijiste de anotar, quizás también, no sé, te lo pregunto, pero quizás a nivel del cerebro, cuando uno anota, lo saca para afuera, de ese mar de multitasking que tenemos adentro, de saber que tenemos que acompañar a la chiquita con el colegio, trabajar, lavar la ropa, colgar no sé cuánto, cocinar. Y eso también, cuando uno lo escribe, es como que pasa a formar parte de una lista externa a nuestra cabeza, y como que te liberás.
Totalmente, eso es clave, es parte de la organización, es parte de nuestro lóbulo frontal y además el placer de cuando uno tacha el haber hecho ya la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 y la frustración cuando uno ve un listado eterno Ay, qué horror. sin haber hecho nada. Pero en principio, como bien decís vos, es una gran estrategia ponerlo de modo externo, verlo, organizarlo en tiempo, decís estas 4 cosas las hago a la mañana, estas 4 cosas las hago a la tarde, lo que no pude hacer hoy lo paso para mañana, o sea, hay que ayudarse, o sea, yo nunca necesité tantas ayudas externas porque mi trabajo estoy muy acostumbrada a lo que hago habitualmente. En cambio acá tuve que, si alguien viera mi escritorio, está con la agenda, con anotadores, con post-its, o sea, tengo muchas ayudas externas porque las necesito realmente para poder funcionar mejor, ¿no? Y con respecto al sueño... Sí, dale, no, termina el sueño, te hago la última pregunta, me muero si se te apaga. Tu hermana me está dispersando porque está saludando a toda la gente que se une y yo leo las preguntas en el medio. Mercedes. El sueño, sí. Ay, Dios. Bueno, con respecto al sueño, muchas personas están teniendo problemas de sueño. Esto también tiene que ver con un tema emocional, efectivamente, y hay algunas, lo que se llama la higiene del sueño, que son como consejos muy prácticos que sirven en general, y ojalá sirva a la gente que acá preguntó por esto, pero que tienen que ver con... bueno, primero, como vuelvo a decir, seamos compasivos con nosotros. Si no podemos tener la cantidad de sueño que queremos, ni podemos levantarnos a la hora que queremos, un gran consejo que da todo el mundo hoy, que yo por supuesto tomé automáticamente, es podemos levantarnos más tarde. Digo, es algo bueno de estar en casa. En vez de levantarnos a las 7 o en vez de los que no tienen hijos, perdón, ¿no? Ustedes que tienen hijos en el colegio no. Pero nosotros, yo puedo levantarme hoy a las 9, hoy me pude levantar a las 9 de la mañana, que es un éxito, y entonces arrancar, como mi día termina tarde, o sea, puedo cambiar ese ritmo, ¿no? Claro. Te estás riendo por los comentarios. Es que estoy tratando de anotarlo, hay cosas serias en el medio y en el medio no, pero no importa, igual está bien porque te están arengando, me parece bien. Y el otro consejo importante, y quizás el más duro y difícil, es regulemos el tipo de información que estamos adquiriendo antes de irnos a dormir. Eso es re importante. Y esto es muy importante, ya también se ha dicho en todos los canales y en todas las formas, pero hay que hacer caso, es decir, hay que apagar la tele, hay que dejar de ver noticieros y hay que dejar el celular. Y esto yo no digo que lo pueda lograr con mis hijos, probablemente no. Digo, si hubiera una cámara oculta dirían que cachafaz. No lo logro, pero hay que saber lo que nosotros también tenemos que apagar, dejar de ver el Facebook, el Instagram, el Twitter, ver Google, ver las noticias, y hoy te llegan las noticias directamente como en un montonazo. Así que lo más importante sería como armar una especie de ritual del sueño, es decir, organizar a qué hora voy a hacer gimnasia, a qué hora voy a hacer esto, tratar de hacer gimnasia alejado del horario del sueño, y después organizar mi sueño, mi momento, dejar el celular, dejar la televisión y permitirnos, y nuevamente la compasión, permitirnos ser un poquito más flexibles en esta etapa, y si es necesario, quienes se levantan muy temprano por los chicos, dormir siesta, que nunca lo hicieron, duerman la siesta, es decir, el sueño es reparador, es fundamental para los niveles de atención, es fundamental para ser estrategas, es fundamental para el ánimo, por lo cual dormir bien es clave. Perfecto. Tere, te quedan 2 minutos para cerrar. Si tuvieras que decir en 4 oraciones, ¿cómo recomendás de acá en más? O sea, el lunes va a haber un anuncio y después tendremos que ir, como dijiste vos, de a poquito abriendo las compuertas. Pero para cuidar este capital tan importante que tenemos las personas, que es nuestra mente, si tuvieras que decirlo en 4 oraciones. Bueno, yo no sé si en 4 oraciones, pero el concepto para mí más importante, sí, el concepto más importante para mí es, uno, no descuidar nuestra mente, ni la mente de los nuestros, es decir, de nuestros hijos y de la gente con la que vivimos. O sea, la mente es muy importante. Para mí es una obviedad, pero creo que no es una obviedad para todo el mundo. Hay gente que no piensa tanto en su salud mental y creo que es fundamental. Segundo, creo que es un gran momento para, si tuviera que quedarme con algo, me quedaría con las emociones positivas. Empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué balance puedo hacer positivo acerca de las nuevas emociones que me generaron estos momentos? Las malas emociones aparecieron, aparecerán y van a estar siempre, digo, no las vamos a negar. Ahora, claro, la aparición de nuevas emociones y positivas, como vuelvo a decir, la solidaridad, la generosidad, la amabilidad, me parece que es un lindo momento para decir, para
para sacarles un poco de brillo, ¿no? Y recomendación a futuro es cuidarnos y, por otro lado, ser cautos y muy respetuosos con las reglas. Yo soy una fanática de las reglas, creo que tenemos que aprender los argentinos a cumplirlas y ser lo menos laxos posibles y ser compasivos con nosotros mismos, pero ser muy rigurosos con el cumplimiento de las reglas. Eso es lo que yo diría. Maravilloso, Tere. Bueno, aguantó tu batería. Aguantá mi batería. Un montón, un montón. Bueno, para los que quieran saber más sobre el tema de los adolescentes, les recomiendo el libro de Tere, que es Cerebro Adolescente. Tere el año pasado lo presentó en 2 charlas invitada por Eirico. Nuevamente tuvimos la suerte de tenerte acá. Te juro que me encantó. Me anoté todo. Ahora voy a tipear porque si no me voy a olvidar. Te agradecemos un montón y voy a cortar porque se nos va a apagar y no lo voy a guardar y va a ser un problema. Se nos va a apagar. Bueno, beso grande, Rochi. Gracias, placer, Tere. Beso grande. Chao. Chao. Igualmente.